Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes para hablarles la palabra de Dios. Inmediatamente deseo tener una lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, y dice de la siguiente manera: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, porque vivas y seas multiplicado, y entres y poseas la tierra que juró Jehová a tus padres. Y acuérdate y acordarte has de todo el camino por donde has traído, o por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni no te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal. Y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta lectura podemos ver la promesa de Dios al pueblo hebreo, la promesa de una tierra prometida, y podemos ver la trayectoria a la tierra prometida. La trayectoria a una meta es muy importante, porque es en esa trayectoria en donde se lucha, en donde se pasan todos los trabajos que se requieren para poder lograr el éxito, que es llegar a la meta que uno desea. Y el pueblo hebreo, conforme a la promesa divina, tenía una meta, era llegar a la tierra prometida. Y esa meta fue
colocada ante ellos por Dios para que ellos conquistaran esa tierra prometida. Y para llegar a esa tierra prometida, Dios estaría con ellos. Pero ellos tenían que llevar a cabo las labores correspondientes hasta llegar a esa tierra. Ellos tenían que caminar. Ellos tenían que luchar a través de toda esa trayectoria, a través de todo ese camino, para poder llegar y obtener la tierra prometida. Ellos tenían que luchar y pelear la buena batalla contra todo aquello que se oponía a la meta que ellos tenían, que era llegar a la tierra prometida. La trayectoria siempre es dura, pero siempre la meta que uno tiene tanto valor que no es de comparar lo que se sufre, lo que se lucha, con la bendición tan grande que hay al llegar a esa tierra prometida, a esa meta que uno tiene por delante. Y hay que dejar lo que queda atrás y mirar a lo que está delante, que es la meta que usted tiene. El pueblo hebreo, como ya todos sabemos, estuvo por 430 años viviendo allá en la tierra de Egipto. A los 400 años ya Dios le tenía allí un hombre llamado Moisés, el cual sería el instrumento de Dios para llevar a cabo la liberación y encaminar al pueblo hebreo en la trayectoria hacia la tierra prometida. El pueblo hebreo tenía la promesa de la tierra prometida y tenía la promesa de la liberación. Para salir en la trayectoria hacia la tierra prometida, primero venía para ellos la liberación. Ser libertados de aquellos que no les dejarían llegar a la tierra prometida. Y Dios le había dicho a Abraham: tu simiente será cautiva en tierra extraña y estarán allí por 400 años, pero a los 400 años yo los libertaré con mano fuerte y castigaré a la nación que le ha cautivado. Y dice que los libertaría con mano poderosa en la cuarta generación. Que las cosas grandes e importantes siempre ocurren en tiempos específicos, porque para todo hay tiempo. No es cuando usted quiera, sino que es cuando cae en el programa que está determinado para ese tiempo. Miles de años atrás, usted no podía decir: yo quiero viajar en avión, porque no era el tiempo para eso, porque todavía no estaban hechos los aviones. Tampoco podía decir 200 o 300 años atrás o 400, yo quiero viajar en un automóvil, o tengo dinero para comprar un automóvil. Pero usted no estaba viviendo en ese tiempo, en el tiempo de los automóviles. O sea que no es cuando usted quería tener un automóvil. Sin embargo, hoy,
cualquier persona, aunque no sea tan rica como los grandes millonarios y reyes de cientos o miles de años atrás, puede decir: yo quiero un automóvil, y va y lo compra y lo tiene, porque está viviendo en el tiempo para eso, en el tiempo en que ha caído conforme a la ciencia la fabricación de automóviles, la fabricación de aviones y así por el estilo. Porque la ciencia no puede caminar cuando ella quiera caminar, sino que la ciencia puede avanzar solamente cuando en el programa divino, cuando en ese plan divino se camina hacia adelante, Dios camina hacia adelante para dar un paso hacia el plan de perfección que Él tiene con su pueblo. Y cuando en el programa divino se camina un paso, entonces los seres humanos acá pueden caminar un paso también hacia adelante en cuanto a la ciencia, a los conocimientos humanos y todas estas cosas. O sea que los adelantos científicos de acá de los seres humanos solamente están reflejando el adelanto grande del programa divino. La ciencia ha progresado porque ha progresado el programa divino, ha caminado hacia adelante. Por ejemplo, en el tiempo allá en que se vivió una edad no tan adelantada como la nuestra en el sentido espiritual, pues lo que el ser humano tenía era el carro de bueyes y el caballo. Pero eso mostraba también que en el programa divino se estaba en una etapa tipificada por ese medio de transportación de los seres humanos. Pero cuando se caminó hacia adelante en el programa divino, entonces aparecieron los automóviles, después más adelante apareció el avión, porque en el programa de Dios se caminó adelante. Dios caminó hacia adelante con su programa. Y esa fue la causa por la cual en la trayectoria de la raza humana acá, el ser humano pudo caminar hacia adelante. Pero cuando en el programa de Dios se llega a la etapa más grande, más importante, también los seres humanos acá en el campo científico llegan también a la etapa más grande, en donde fabrican esos cohetes para enviarlas al espacio, enviar personas en esas naves también y tratar de conquistar las estrellas, el universo completo. Todo eso es por causa del programa de Dios, que ha caminado hacia adelante, ha caminado en la etapa, a la etapa más grande, a la etapa eterna. Por eso los científicos también han caminado hacia adelante a esa etapa espacial, en donde ellos están tratando, y si Dios los llega a dejar, lograrían mucho en los planes que tienen. Si Dios los dejase, ellos lograrían conseguir la forma para no morir. Y en descubrir un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de misterios que están ahí, pero que cuando no se entienden, pues no se pueden poner a funcionar todas esas cosas que ya están creadas. Toda cosa que está hecha y que no se conoce el mecanismo es un misterio.
Pero cuando se logra descubrir su mecanismo, entonces ya deja de ser un misterio y puede ser usado para beneficio de la persona que lo descubre, y si él la usa para beneficio de los demás, entonces es de beneficio para otras personas. Y toda la creación, la tierra y todo lo que hay en la tierra, las estrellas y todo lo que hay en las estrellas, el universo completo, fue hecho por un ser supremo más inteligente que los seres humanos. Es la fuente de la inteligencia, de el amor, de la sabiduría, la fuente de la paz. Él es la fuente de todo lo bueno. Y Él, en su amor, creó el universo completo. Dios, ese ser supremo, es un ser ordenado. Y si sabemos que Él es un ser ordenado, entonces todo lo que Él ha creado tiene un orden. Está sujeto a cierto orden, a ciertas leyes divinas. Por ejemplo, para que caiga agua del cielo, para que llueva, tiene que unirse ciertos componentes y entonces forman el agua. Y el oxígeno y el hidrógeno, al unirse en cierta cantidad, cierta composición, cierta fórmula, que Dios fue el que hizo esa fórmula, después los científicos las han descubierto y la unen y funciona. Y así son todas las cosas, toda la creación está ordenada, está sujeta a leyes. Cambiarle esa ley que la gobierna es sacar fuera de orden esas cosas. Y Dios es el que conoce esas fórmulas, esas leyes. Esas leyes son las fórmulas que gobiernan cada cosa que Dios creó. Y el hombre, si sigue hacia adelante, lo único que necesita el hombre para adelantarse es estudiar otra cosa, sino hidrógeno y oxígeno. Y entonces descubrió qué cantidad de una cosa y qué cantidad de otra. Y cuando descubrió su fórmula, lo mismo. Ahora sí le coloca más cantidad de una cosa y menos de otra, o le añade otra cosa, entonces forma otra cosa. La creación. Y estudiando en esa forma, esas leyes, el hombre ha descubierto el átomo. Eso todo estaba ahí. Y lo que el hombre ha hecho es descubrir lo que ya existe. El ser humano no se puede jactar de que ha hecho algo, ha creado algo o ha formado alguna cosa que no existía. Más bien, ellos lo que han hecho es descubrir. Y cuando han alterado lo que está creado, han formado otra cosa, un coproducto, lo cual en la mayor parte de las ocasiones ha sido muy dañino para la raza humana. Bueno, el ser humano en su trayectoria se encuentra en el programa de Dios, se encuentra también en la fase más importante de todos los tiempos. Se encuentra en la etapa en la cual el pueblo es que gobiernan el programa de Dios.
y por el conocimiento de esas leyes divinas y el uso de todo eso que van a conocer, ellos llegarán a ser las personas en los cuales se realizará la gran promesa de la transformación de sus cuerpos terrenales y la traslación al mundo de Dios, a la dimensión divina, a la eternidad de donde han venido todos los hijos de Dios. Pues todos los hijos vienen de donde viene su Padre. Y de donde es su Padre, de ahí son sus hijos. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso estará dándole a conocer a sus hijos la etapa que corresponde a este tiempo en el programa divino. Le estará dando a conocer todo lo que corresponde a ese programa. Y le estará mostrando lo que ellos deben de hacer conforme a ese programa para que el programa divino sea realizado en beneficio de los seres humanos, en beneficio de todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Si nosotros inscribimos nuestros niños cuando nacen, no es de extrañar que nuestro Padre Celestial tenga nuestro nombre escrito en su libro y que esté nuestro nombre registrado en el cielo. Por lo tanto, nosotros, conociendo eso, tenemos que estar muy contentos y desear como las personas cuando tienen hambre, no ya como niños deseando un biberón, una botellita de leche para tomar, sino como personas adultas en este tiempo en que vivimos, que es el tiempo en que Dios dará a conocer todo ese secreto que estuvo oculto desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que, como personas ya adultas, hablando en términos espirituales, ya que tenemos el conocimiento que tuvieron los hijos de Dios, las personas que vivieron en esta tierra y tuvieron esa relación espiritual con Dios, a los cuales Dios les habló, le comunicó su programa para el tiempo en que ellos vivieron. Y estos hombres, estos profetas del pasado, escribieron y colocaron a la disposición de los seres humanos lo que Dios les habló, lo cual, estudiando detenidamente, vemos y descubrimos que es nada menos que las leyes divinas dadas por Dios para aquellos tiempos, y también señalando las leyes divinas para el futuro, algunas veces en forma simbólica y otras veces en otras formas en las cuales Dios reveló o mostró para que fuese colocado ahí todo eso, esperando que llegasen sus hijos del tiempo final, los cuales vivirían
en la edad o dispensación de la ciencia divina, de la ciencia del Todopoderoso, en donde conocerían los misterios divinos, los cuales dejarían de ser un misterio cuando le fueran explicados a ellos. Y entonces, en este tiempo final, los hijos de Dios estarán aquí en la tierra recibiendo la enseñanza de las leyes divinas que gobiernan la creación y que gobiernan las cosas en lo espiritual. Y ellos con ese conocimiento sabrán hacer aquello en el programa divino que deben hacer en este tiempo, ya que todos los hijos de Dios de este tiempo verán, serán realizadas. Pero el pueblo que ha de recibir el cumplimiento de esas promesas, recibirá el conocimiento para poder hacer lo que se debe hacer en ese tiempo, para que se pueda realizar lo que Dios ha prometido. Siempre usted encontrará que una parte la hace Dios, pero la otra la hace el ser humano, porque los beneficios son para los seres humanos. Es igual que la persona va a ganar semanalmente o mensualmente cierta cantidad de dinero. Bueno, tú vas a trabajar aquí en esta compañía y te vas a ganar cierta cantidad de dinero. Pero si la persona no trabaja, no se la puede ganar, aunque le hayan prometido que se la va a ganar. Pero si no hace aquello que debe de hacer para recibir el cumplimiento de lo que le fue prometido, no le puede ser cumplido. Y todas las promesas que Dios ha hecho para su pueblo están sujetas a que se haga lo que se debe hacer en ese tiempo para ser realizado lo que Dios prometió. Historia para llegar a la tierra prometida que deseamos nosotros. La tierra prometida para una persona puede ser tal o cual promesa, así como la tierra prometida para el pueblo hebreo era el territorio de Israel. Y para usted y para mí, toda promesa que Dios nos haya hecho es como la tierra prometida. Cuando llegamos al cumplimiento de esa promesa, hemos entrado a ese terreno. Hemos entrado a el cumplimiento de lo que nos fue prometido. Pero hemos tenido que recorrer una trayectoria. Muchas personas pueden pensar algo que Él haya prometido, no se necesita nada, porque Él es con aquel que lo invitó a ser socio. Y entonces todos se benefician. No encontró ninguno hasta que dijo: a este socio mío hay que hacerlo como soy yo. Porque si yo quiero que él pueda hacer lo que yo quiero yo hacer, y yo puedo decirle: mira, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que vamos a hacer los dos, tiene que ser como yo. Y sabe entonces lo que Dios dijo e hizo. Dios dijo, y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Lo más que se parece entonces a Dios es el hombre, el ser humano, porque fue hecho a imagen y semejanza divina. Así es que Dios ha colocado al ser humano como socio
en ese gran programa, en ese gran plan divino, y el ser humano entonces de Dios. Y como es socio, también es heredero, porque son hijos de Dios. Dios entonces ha tomado como socio a sus hijos. Así es que ahí no hay ningún problema. Siempre cuando una persona rica va a buscar un socio, siempre está cuidándose de que el socio no se le vaya a robar lo que va a estar en el negocio. Y si es un socio pobre y al poco tiempo lo ve rico, todo el mundo dice algo con relación a las riquezas que tiene ese socio. Pero si es hijo, bueno, lo más natural es que sea rico también, si el padre es rico. Y si es un buen hijo, no va a robarle lo que tiene el padre, porque si es un buen hijo y es un hijo inteligente, sabe que los hijos son los herederos de todo lo que tiene el padre. ¿Y cómo se va a robar a sí mismo? No estaría robando, porque se está robando lo de él mismo, y lo que está haciendo es destruyendo entonces la herencia que le toca a él. Más bien, entonces, un buen hijo, un hijo que tiene conocimiento de lo que es su padre, de lo que es esa herencia, dice, no, lo que yo voy a hacer es multiplicar todo lo que tiene el padre, para que cuando me toque recibir la herencia, haya más para recibir. Y en la parábola de los talentos, usted puede ver que a uno le repartió tantos talentos, a otro le repartió tantos y otros tantos, y a trabajar todo el mundo, a multiplicar lo que le fue dado a cada persona. Y en cada edad, Dios para cada edad ha dado para que lo multipliquen en cada edad. Y en nuestro tiempo, Él da para que multipliquemos y hagamos la obra de Dios. Se empieza con poco, o sea, se comienza con lo que Dios colocó ahí, pero que es lo que se necesita para comenzar. Y después se comienza a usar eso, se comienza a multiplicar, y cuando se viene a ver, está tan multiplicado que uno dice, pero esto que era tan poquito, miren lo que se ha convertido. Es que sucede como el milagro de los panes y los peces, que poquitos panes y peces se convirtieron en mucho alimento para toda aquella multitud, primero de 4,000 personas y después de 5,000 personas. O sea, que en el programa divino el plan es multiplicar lo que hay. Porque así es que está todo hecho por Dios. Todo lo que Dios creó es para que se multiplique y para que siempre se mantenga rejuveneciéndose todo en todos los tiempos. Por eso es que la ley de la actualización, al ser conocida, entonces se pone todo siempre al día. O sea, siempre se ve nuevo todo en el programa de Dios. Por eso el proverbista decía, lo que fue, ya es. Y lo que será, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. O sea que es todo el tiempo restaurándose todo
el programa de Dios va pasando por etapas, por una trayectoria en donde recorre en cada dispensación o en cada edad, recorre una trayectoria para llegar a una meta. Cuando llegue a esa meta, ya terminó esa edad o dispensación y luego se comienza otra con una nueva trayectoria por donde se recorrerá el camino hacia la meta de esa edad o dispensación. Y toda cosa que fue prometida para una edad o dispensación y que termina esa edad o dispensación y no se ve que se cumplió, entonces eso significa que eso que fue prometido ahí era algo que Dios iba a dar, iba a realizar, a cumplir, pero no en esa edad, sino que esa edad solamente recibió eso como una promesa profética para otro tiempo. Y vino a ser para esa edad una promesa potencial. Y se cumplirá esa promesa literalmente en alguna edad o dispensación cuando recorra la trayectoria correspondiente y llegue al punto en donde debe cumplirse esa promesa. Y luego los que vivieron en la edad en donde Dios ha promesa, a través de la edad en donde Dios la cumple. O sea, que ellos podrán después participar del cumplimiento de esa promesa, pero a través de la edad y la gente en donde Dios la cumpla. Después tendrán conocimiento de esa promesa que ellos oyeron y que creían ellos que era para ellos, pero era para otra gente que estaba más adelante en otro ciclo divino. Por eso usted encuentra en la Biblia en muchos lugares en donde aparece algún mensajero, algún profeta hablando. Por ejemplo, tenemos a David, que es uno de los ejemplos clásicos, diciendo: horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos. Pero David estaba pasando en su tiempo por una etapa difícil que tipificaba, que simbolizaba la etapa por la cual pasaría Jesucristo. Y cuando David pasó por esa etapa, se sintió en esa forma, y el Espíritu de Dios que estaba en David lo inspiró, lo ungió y habló esas palabras, las cuales más adelante se cumplirían en un hombre en todo el sentido de la palabra. Estaba profetizando algo que se cumpliría en otro tiempo, otra edad, otra dispensación y otro hombre. Pero parecía que era en él, aunque en él se cumplió, pero solamente una porción. Siempre lo de este tiempo final tendrá el conocimiento de todas esas cosas, tendrá el conocimiento de todas las cosas que sucedieron en el pasado, tendrá el conocimiento de la forma en que actuaron las personas que recibieron la bendición de Dios para el tiempo en que vivieron, y tendrán también el conocimiento de las personas que no recibieron nada y las cosas que hicieron por lo cual no pudieron recibir nada, los cuales fueron señalados como enemigos de Dios en el tiempo en que vivieron. Y al tener ese conocimiento, el pueblo se cuidará a tal grado que sabrá que no debe hacer las cosas que desagradaron a Dios en aquellos tiempos.
O sea, sabrá que no deben actuar como actuaban en aquellos tiempos. Y tendrán el conocimiento de cómo deben actuar en este tiempo. Y ellos harán en esa forma y tendrán el cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo. Fíjense, esclavizados allí, seguía pasando el tiempo y no aparecía Dios. Porque Dios dijo que habría de aparecer en la escena y habría de libertar al pueblo, pero Dios no aparecía porque no aparecía en medio del pueblo hebreo el instrumento que Dios iba a usar. Porque el instrumento que Dios iba a usar se había ido huyendo, porque no solamente los cobardes huyen, sino que también usted encuentra en la Biblia que muchos profetas valientes huyeron cuando vieron que se va a quedar con un pueblo que no lo va a recibir en la forma que debe recibirlo bíblicamente. Moisés, si se quedaba allí, estaba sentenciado a morir. Así es que los días que le quedaban para vivir, ya tenía unos 40 años, pues mejor irse a vivir. Así es que no valía la pena vivir allí y se fue a vivir una vida de campo. Y que dijo, viví 40 años allá en Egipto, pero ahora estoy viviendo acá en el campo como pastor de ovejas, y ya años le apareció Dios. 40 años más 40 más que tenía, ya tenía 80 años. Es raro, pero este profeta, en la vida de este profeta, en los años de este profeta, estaban reflejándose ciclos también ahí, los cuales pues significan mucho. Y vean ustedes, Moisés tuvo que pasar 40 años fuera de Egipto. 40 años, creyó que ya pues el pueblo no lo estaba esperando. En 40 años pues ya se olvidaron de mí. Así es que ya no tengo nada más que ver con ese pueblo. Pero Dios no se había olvidado de Abraham. Dios no se había olvidado de Abraham y de la promesa que le había hecho a Abraham. Y a los 430 años Dios le había dicho que los habría de libertar. Y a los 400 años y en adelante Dios los tenía que libertar. Aunque fuera a los 499 años. Pero no podía llegar a los 500 años. Así es que tenía 100 años para libertarlo. Así es que a los 430 años, Dios dijo, el hombre que escogí todavía sigue siendo el mismo hombre, no cambió de parecer. No lo recibieron cuando estaba joven a los 40 años, pues vamos a mandarle un viejo. Vamos a mandarle uno de 80, si lo que quieren es uno de 80. Pero con este es que yo los voy a libertar. No voy a cambiar de instrumento, aunque lo tenga que dejar que se ponga viejecito, pero el vino viejo, entonces es más fuerte. Así es que cuando vaya ya, entonces va a ir más poderoso. Ya tendrá 80 años de experiencia. Así es que con esas ovejas que ha estado pastoreando 40 años, que de seguro representan al pueblo de Israel, ya sabrá cómo bregar con ellos. Así es que le enseñó cómo bregar con el pueblo al ponerlo a bregar con ovejas. Así es que si hay que tener paciencia con las ovejas, porque las ovejas no ven a mucha distancia. Las ovejas no se pueden defender ellas mismas. Las ovejas necesitan quien las cuide, necesitan quien las guíe, necesitan quien las proteja.
Por lo tanto, el pueblo de Israel también necesitaba todo eso. No pudo salir. Rechazaron a Moisés cuando vino con 40 años, jovencito, lleno de fuerza. Lo rechazaron y se quedaron entonces allí sin poder salir. Pero entonces a los 80 años ya Moisés recibió la visita del que dijo que los iba a libertar. Y le dijo: he descendido porque he oído el clamor de mi pueblo Israel y he venido para libertarlo. Ve allá, ve a Egipto y liberta a mi pueblo. Ahora ven ustedes, Dios dijo que los iba a libertar y Dios entonces le dice: liberta tú a mi pueblo. Yo estaré contigo, yo seré contigo, yo seré en tu boca, yo pondré en tu boca lo que debes de hablar. ¿Y qué es todo eso? Que Dios había escogido a Moisés como socio de la liberación del pueblo hebreo. Y todo lo que Dios era, lo iba a colocar en su socio, en Moisés. Y entonces cuando Moisés llegó allá, llegó Dios allí con Moisés para libertar al pueblo. Pero Dios estaba con él. Pero como a los que viene la palabra de Dios, Jesús dijo cuando le de Dios, pero la escritura no puede ser quebrantada, porque la escritura dice: dioses sois, porque a los que viene la palabra, aquellos que es hecha palabra de Dios, aquellos que viene la palabra, y la en la tierra en ese tiempo que se está llevando a cabo esa obra. Y para cualquiera que quiera discutir, entonces Jesús dijo: bueno, si porque yo digo que soy hijo de Dios, ustedes me critican y hablan así. Bueno, la escritura no puede ser quebrantada. La escritura dice: Dios soy, punto. A aquellos a los cuales es hecha palabra de Dios, a aquellos a los cuales viene la palabra de Dios para su tiempo, son dioses conforme al programa de Dios. Y esos son los que llevan a cabo el programa de Dios para ese tiempo, porque Dios está con y en ellos para esa labor. Es Dios en ellos. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés quiso tener un ayudante que hablara por él, porque Moisés decía que no sabía hablar, entonces Dios le dijo: Aarón, tu hermano, será entonces la persona, y yo pondré en tu boca mi palabra, y tú le hablarás a él, la pondrás en la boca de él, y él hablará. Así es que yo te pondré a ti en esa posición, y tú serás Dios para Aarón. Y Aarón hablará lo que tú le digas. Así es que Moisés, dice la Biblia, que era Dios para Aarón, pero no que era Jehová, no que era Dios en el sentido que muchas personas pueden pensar, sino en el sentido de Dios, en el sentido que Dios le da a eso que él dice, ya que siempre aquí en la tierra los administradores que Dios ha tenido para administrar su obra, para administrar lo que Dios tiene aquí en la tierra, han sido ¿qué? Hombres. Dios lo que ha colocado para administrar todo lo que Él ha colocado aquí son hombres, seres humanos. Por eso es que Dios los coloca en esa posición. Por eso Adán, cuando fue colocado aquí, Adán era Dios en esta tierra. Porque el universo en la tierra, y era Dios de Adán también. Pero todos los hijos de Dios están también en ese nivel, conforme a la palabra de Dios, cuando reciben la palabra de Dios para su tiempo. Porque entonces la palabra se hace carne en ellos. Y viene a ser, ¿a qué? El verbo, la palabra.
y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. El verbo, que es la palabra, se hizo carne. Y si la palabra se hace carne en un ser humano, entonces en ese sentido, lo que Jesús dice, dioses sois, se cumple en esas personas también. Porque si nuestro Padre es Dios, no es de extrañar que a sus hijos Él diga, dioses soy también. Es que, fíjese, si un rey tiene hijos, no es de extrañar que los hijos vengan a ser reyes también. Por eso Jesús dijo, y dice la Escritura, que son reyes. Vosotros sois reyes. Y si Él es sacerdote, según el orden de Melquisedec, Él dice también de sus hijos, vosotros sois sacerdotes también. Entonces somos reyes y sacerdotes, pero según el orden, Jesucristo es rey y es sacerdote también. Rey de reyes y Señor de señores. Y sumo sacerdote del templo de Dios. Así es que todo eso, lo que es nuestro Padre celestial, lo que es el Señor, también lo son sus hijos, porque somos herederos de todo. Herederos de todo. Y si somos herederos de todo, eso significa más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso es que Él le ha hecho a sus hijos todas esas promesas, porque todas las promesas que Él le ha hecho a sus hijos, una trayectoria. Cuando recibamos el nuevo cuerpo, como este cuerpo que tenemos en la actualidad, es tierra, es del polvo de la tierra, estamos en esta tierra, pero tenemos la promesa de una tierra, como para usted y yo estar y poder entrar a este cuerpo que tenemos, hubo una trayectoria. Hubo una trayectoria para la formación aún de este cuerpo terrenal que poseemos. Hubo una trayectoria, ha llegado ya a mayor y ha sabido la trayectoria para usted llegar a tener este cuerpo terrenal. Y aún todavía desconocemos algunos puntos importantes de la trayectoria que hubo para nosotros llegar a tener este cuerpo terrenal. Una cosa sí sabemos, y es que la trayectoria para llegar hasta este cuerpo terrenal que poseemos comenzó en la séptima dimensión, en la dimensión de Dios, donde Dios está, donde Dios existe. Ahí comenzó y de ahí salimos para esta dimensión terrenal, en donde nos estaba esperando un cuerpo, pero pequeñito, quizás de 7, 8 o 9 libras, algunos hasta de 10, y algunos hasta de 5 libras o 4 libras, pero hubo una trayectoria para usted estar donde está. Y pudiéramos llegar a estar en este cuerpo en donde estamos. Nuestras madres sufrieron teniendo los 9 meses, algunos solamente estuvieron 7, ahí, y su madre caminando con ese cuerpo suyo, ahí por 9 meses, sufriendo dolores, sufriendo malestares, y no pudiendo dormir muy bien, y hasta un poquito deformes, pero eso es honra, que traían a alguien para que viniera a vivir en esta tierra. Así es que nosotros algunas veces, por no comprender todas estas cosas,
del porqué de la vida del ser humano y la trayectoria para llegar a la tierra prometida, pues algunas veces no apreciamos las cosas que ocurren en esa trayectoria. Y no podemos entender algunas veces el por qué estamos aquí. Pero debemos comprender que estamos aquí porque una mente superior a la nuestra, en cierto sentido, malo hubiera sido que usted no estuviera en el programa de Dios para aparecer en la tierra y que nunca hubiera aparecido. Y que si usted no hubiera estado aquí, Dios, a esta dimensión terrenal, hubo una trayectoria la cual, si la examinamos, podemos entenderla bastante. Ese cuerpo suyo, antes de estar usted con ese cuerpo estaba en su madre por 7 o 9 meses. Pero antes de estar en su madre, ese cuerpo estaba en forma microscópica en su papá. Y ahí no solamente hay uno, sino muchísimos más, pero en una forma microscópica, en los lomos de su padre, y antes de estar en los lomos de su padre, estaba en el de su abuelo, y si sigue para atrás, Dios fue el que hizo todo, el que creó al hombre del polvo de la tierra, así es que todo estaba en Dios. De Dios vinimos. Y a Dios vamos, a Dios regresamos. Podemos decir, salimos del Padre y volvemos al Padre. Ahora, hemos estudiado la trayectoria de venir del Padre hasta donde estamos. Pero tenemos también que conocer la trayectoria de regreso hacia el Padre. Jesús conocía y lo llevan a ese país, después no sabe regresar y no tiene con qué regresar, se quedará toda la vida en ese país sin saber cómo regresar. Pero Dios a Jesús le enseñó la trayectoria de venir y la trayectoria de ir. Y él regresar, cómo ir de regreso al Padre Celestial. Por eso el plan de regreso se llama el plan de redención. Porque redención es regresar al lugar de origen. Y en el plan o programa de regreso, de redención, se pasan muchos momentos difíciles. El pueblo de Israel recibió la promesa de Dios de recibir la tierra prometida, la tierra de Israel, regresar a la tierra de Israel. De allí ellos habían salido cuando hubo hambre en Egipto y a buscar alimento. Y ellos salieron para llegar al sitio en donde se estaba preservando la vida por un hombre llamado José. Pero en el plan o programa de redención, Dios envió a otro hombre llamado Moisés y le mostró el programa de regreso, el programa de redención para ser redimidos. Por eso dice, Dios dice, yo redimí a Israel, lo volvió de nuevo a su lugar de donde había salido. Ahí en los varones salieron en los lomos de ellos, pero ya para regresar, entonces cada uno tenía que caminar en sus propios pies, excepto los niños que los llevaban cargados cuando eran muy pequeños. Pero
Estas personas habían regresando. Y para eso Dios envió a Moisés con el programa, con las leyes divinas, para el plan, o sea, sin tener que salir después que entraran a la tierra prometida, que no tuvieran que salir después de la tierra prometida, sino permanecer en ella. Ahora, en la trayectoria de regreso, la cual es la etapa muy, pero que muy importantes. Y para que las entendamos tenemos que compararlas en de salir. Es como si usted estuviera en el pico de una montaña bien alta y usted bajar, usted no tiene que saber nada. ¿Sabía usted algo para usted venir aquí a este planeta Tierra a existir y nacer en ese cuerpo en donde usted nació? Usted no tuvo en lo físico, pero en lo espiritual no sabían nada tampoco. Ellos nunca supieron, sabían el espíritu y el alma de qué persona era la que iba a entrar ahí y de cómo iba después usted a hacer. Ni ellos tampoco tuvieron que escoger a la persona que iba a entrar en ese cuerpecito. Ni siquiera pudieron escoger cómo iba a ser usted. Ni usted tampoco pudo escoger nada de eso. Pero en la trayectoria de regreso ya se tiene más conocimiento. Y se conoce una persona que vive abajo, cuando suba a lo más alto, el clima es diferente, la presión es diferente, y todo eso, al ser diferente, entonces la persona tiene que saber que va a necesitar un sinnúmero de cosas para poderse adaptar allá arriba. Pero cuando los hijos de Dios todos regresen al lugar de donde habían venido, tendrán para esa dimensión eterna, esa séptima dimensión, tendrán un cuerpo eterno. Porque con eso, cuando Moisés subió a la cima allá del monte, su rostro estaba resplandeciendo. Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, allí se transfiguró. De Dios, hay una trayectoria de regreso. Y en esa trayectoria de regreso ocurren muchísimas cosas. Y en algunas ocasiones algunos dicen: yo desearía ni vivir. Pero lo que debe decir es: yo desearía vivir. En esa trayectoria hay muchas edades o sensación a otra. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender estas cosas para así poder disfrutar la trayectoria de regreso y no hacer como hizo el pueblo de Israel, que todo el tiempo estuvo quejándose en la trayectoria de regreso y buscándole faltas al enviado de Dios y buscándole faltas al programa de Dios. Y Dios viene y le dice al pueblo: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para sus maldiciones de Dios, Dios estará probándolo a usted y a mí, como probó al pueblo de Israel. Dios dice del pueblo de Israel: Israel es mi hijo. Como nación, Israel es su hijo.
Y él dice, bien, para estos días, hablando de todo un poquito, el Señor Jesucristo había dicho, regreso, se sufre mucho. Allí y hispánica, tratando de matar, de destruir al pueblo hebreo. Pero esa es parte de la trayectoria de regreso. A ocurrir todo eso con el pueblo hebreo, ellos rechazaron y mataron a su Mesías. Y por esa causa fueron después echados fuera de la tierra prometida. Así como fue echado fuera del Edén Adán y Eva. Y luego, para su regreso, el pueblo hebreo había dicho también, y eso vino a cumplirse en ellos, a consecuencia de haber rechazado y pedido la muerte de Jesús y haber pedido que su sangre fuera demandada de ellos y de los hijos de ellos. Y conforme a la ley divina, el que a hierro mata, a hierro morirá. Y en la forma que hicieron con Jesús, entonces conforme a la ley divina, Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann y todas estas personas han hecho con los hebreos. Pero vean ustedes, eso ya es en la trayectoria de regreso hacia la tierra prometida. Y todas las cosas entonces vienen a obrar para bien de los que están de regreso. Para los que están de regreso, todas las cosas obran para bien. Más que para los que están saliendo del lugar de bendición, que para aquellos que van de regreso, todas las cosas obrarán para bien. No es lo mismo que para aquellos que vienen del lugar de promesa, y los que vienen del lugar de promesa y están saliendo del lugar de bendición, salen por problemas, siempre ha sido así, por algunas cosas en la violación, porque han violado las leyes divinas, que son las únicas que los podían proteger para que permanecieran ahí. Por eso fue que Dios le dijo a través de Moisés, hagan esto que yo les he ordenado que hagan de esta manera. ¿Para qué? Para que ustedes puedan extender los días de vida, puedan vivir en paz, puedan vivir muchos días, muchos años con sus hijos, puedan tener todo lo que necesiten ahí y tener paz en su tierra. Pero los que hacen contrario a lo que Dios dice, entonces son sacados del lugar de promesa. Y entonces al ser sacados, entonces salen a causa de la violen esas leyes divinas. Y usted los encuentra entonces saliendo del lugar de bendición de promesa, pasando por una trayectoria difícil, perdiendo las bendiciones, perdiendo un sinnúmero de cosas. Pero después, cuando Dios dice, ahora yo los voy a libertar y los voy a traer de regreso, entonces todas las cosas obrarán para bien, obrarán en favor del programa de regreso, de redención. Pero en la otra forma, no los que van de regreso, sino los que están saliendo, todas las cosas se le tornan en contra para que sigan saliendo. Propósito divino, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Antes, a los que antes conoció, porque vean ustedes,
las cosas que van a obrar para bien, en casi todas las ocasiones parecen o son un problema. Si usted lo busca en toda la Escritura, usted encontrará que todas las bendiciones que Dios envía, lo que parecen de momento al hebreo, se le formó tremendo problema al pueblo hebreo. Terminado y estaba comenzando el tiempo de la liberación de Israel. La señal grande era un hombre, un profeta. Y cuando vieron esa señal, lo que estaban viendo era un tremendo problema, pero que era la señal de Dios de regreso. Y los que salieron con Moisés y permanecieron brazo a brazo con él, para todo Israel lo que apareció allí fue un problema. Y por eso era que él se quería ir. Ese muchachito no es mío, así es que yo me voy. Pero el ángel le dijo, no es tuyo, porque es el Hijo del Altísimo. Ese niño nació, un niño raro para algunas personas. Desde aquel tiempo, ni fue a estudiar para ser sacerdote. Lo primero era que no cualificaba para estudiar para ser sacerdote. ¿Por qué? Porque no venía de la línea de Leví. Así es que en aquel tiempo ser ministro era más difícil que en este tiempo. Porque lo primero era que para ser sacerdote tenía que nacer de cierta descendencia. Pero sin embargo, ese niño era sacerdote. Y no sacerdote corriente, sino que era sumo sacerdote. Y no nació en la familia de los sacerdotes, ni estudió tampoco para ser sacerdote, porque no lo podían mandar a estudiar tampoco, porque no era de la línea de Leví. Así es que no cualificaba, y sin embargo, a los 12 años discutió con los ministros de aquel tiempo, y en la discusión aparece que sabía más del tema religioso, del tema de la palabra de Dios, que los mismos que venían de la línea de los sacerdotes, de los que habían estudiado en sus universidades teológicas y todo eso. Pues aquel niño sería su padre. Por eso él decía, lo que el Padre me muestra, lo que el Padre me enseña, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo aprendo, y como lo aprendo, pues eso es lo que yo hago. Y yo no hablo nada de mí mismo, le enseña a todos los que son de allá, de esa dimensión divina. Y aunque estén acá, tienen la enseñanza del cielo, cada edad en cada dispensación. De entre el pueblo de cada edad o dispensación, Dios escoge uno, y a ese le comunica toda la sabiduría divina para ese tiempo, y ese la habla al pueblo, y todos son enseñados de Dios. Amén. En la forma que Dios tiene para enseñar. Siempre ha usado seres humanos para enseñar al pueblo. Por eso fue que dijo, profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor, amén, vuestro Dios. A Él oiréis. Hay muchas personas que dicen, no, yo oigo al orador tal, o yo oigo al ministro tal, o yo oigo a tal predicador, o a tal sacerdote, o a tal obispo, o yo oigo a tal persona. Pero Dios dice, oiréis ¿a quién? Al que Él levante de entre vuestros hermanos en el tiempo en que ustedes vivan. Amén. Dios levantó en el tiempo hebreos, nacido y criado en la tierra de Israel. Amén. Así es que era hebreo por nacimiento. A ese era el que había que oír en aquellos días, porque ese era el que tenía la revelación divina para aquel tiempo. Él tenía
la enseñanza divina para que el tiempo en que Dios va a hacer algo, es el hombre que Él usará para llevar a cabo esa obra. Amén. Y Él, sabiendo que Él era ese hombre, Él sabía entonces que Él sería el que cumpliría esa labor. Él sabía entonces que el cordero que el pueblo hebreo sacrificaba lo estaba representando, simbolizando a Él. Y Juan le dijo, Juan también se lo enseñó, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Él sabía ya quién Él era y las cosas que Él habría de llevar a cabo, porque siempre lo que Dios va a llevar a cabo en una edad, lo cumple a través del mensajero de esa edad. Y lo que va a llevar a cabo en una dispensación lo hace a través del mensajero de esa dispensación. Y todo para beneficio del pueblo de ese tiempo y del pueblo que venga más adelante. Ahora, fíjense ustedes en la trayectoria que se recorre. Ahí es donde nosotros siempre fallamos, porque en esa trayectoria ocurren muchas cosas, las cuales algunas veces no las miramos con una vista, con unos ojos positivos, para decir: todo obrará para bien. A criticar, nos ponemos a lamentarnos: ay, si esto fuera de otra manera, mire, es de la manera que es, aunque usted trate de que sea de otra manera. Tenemos nosotros que entonces buscarle la vuelta a las cosas y no protestar tanto, porque si perdemos el tiempo en protestas que llevaron a cabo la gente de aquellos tiempos en donde el pueblo iba de regreso, pero las murmuraciones y las opiniones de otras personas afectaron al pueblo. Cuando se va de regreso, hay que ir conociendo el programa de Dios para el regreso. No sea que Dios diga: de los que salieron no va a entrar ninguno a la tierra prometida. Y la tierra prometida para nosotros es el cuerpo glorificado que estamos esperando. También es la dimensión espiritual, la séptima dimensión que estamos esperando que se abra para nosotros y entrar a ella. Y también la tierra prometida para nosotros es el milenio, y también es la tierra prometida para nosotros, la Nueva Jerusalén, que estará en la tierra de Israel en la eternidad. Todo eso para nosotros es la tierra prometida. Pero hay una trayectoria que tenemos que recorrer, y en esa trayectoria mire lo que Dios dice que ocurre y mire lo que Dios hace en esa trayectoria, para que así nosotros sepamos el porqué de tantas cosas que ocurren en nuestras vidas y en la vida del pueblo y en la vida del grupo completo de esa edad. Dice: acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Así es que en la trayectoria de regreso pasamos por etapas de aflicción, y Dios está ahí para que nosotros pasemos por esas etapas, pero Él está con nosotros. Imagínense, sí, en la trayectoria de regreso es que vamos a disfrutar y a gozar todo lo que está en la tierra prometida. Entonces no queremos llegar a la tierra prometida, porque dice: para afligirte, por probarte. Tenemos que ser probados. Eso mismo tiene que ocurrir con nosotros, para saber lo que estaba en tu corazón. Porque
siempre las personas, cuando las cosas están muy buenas, cuando todo está muy bueno y todo es abundancia, riqueza y todo es bueno y todo el mundo habla bien de usted, pues mire, usted no tiene motivo para quejarse. Usted no tiene motivo para que de su corazón salga nada malo. Pero cuando vienen las aflicciones, los problemas, las pruebas y todas esas cosas, hay desde su corazón sal. Cuando se manifiesta es que se sabe lo que hay en el corazón. Y Dios quiere que lo que está dentro salga fuera. En los tiempos de aflicciones de Job, cuando le llegó esa prueba a Job, que perdió todo, Job lo que dijo fue: Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así es que no se lamentó. Desnudo, sigue diciendo, para saber si había de guardar o no sus mandamientos. Cuando las cosas todas están buenas, todo el mundo dice que guarda o puede guardar los mandamientos. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, algunos dicen: yo por la palabra de Dios, para el tiempo en que vivo, yo no voy a sufrir ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Así es que si hay que pasar por etapas difíciles, por pruebas difíciles, yo no voy a pasar por eso. Yo me voy. Pero hasta ahí llegó en la trayectoria, no llegó hasta la tierra prometida. Por eso las promesas son para el día de regreso. En esta trayectoria es que hay que vencer para llegar a la tierra prometida. Dice: y te afligió, Dios te afligió, dice Moisés, y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire, un hombre puede tener mucho alimento, mucho dinero para comprar mucho alimento, pero el hombre no vivirá solo de pan. El hombre con el pan solamente puede darle vida y darle mantenimiento, sostén al cuerpo terrenal por algún tiempo hasta que termine sus días de vida. Pero porque tenga mucho alimento, mucho dinero para comprar alimento, no puede decir el hombre: yo voy a vivir por toda la eternidad porque tengo mucho dinero para comprar mucho alimento. Pero con palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de los mensajeros que Dios ha enviado en cada edad es con la cual el hombre podrá vivir por toda la eternidad. Es el único alimento que necesita comer el hombre en la edad en que viva para tener la promesa de vivir por toda la eternidad. Por eso Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida. Y esa palabra entonces es la que da vida al ser humano. La letra, así es que las palabras que Jesús estaba hablando no eran letras. La vida de esa letra Él la estaba dando, y el que se comía esa palabra que Él estaba dando estaba comiendo ¿qué? Vida. No estaba comiendo letras, sino vida. La letra mata. Porque muchas personas creen que porque saben esto y lo otro, ya lo tienen todo. Esa letra lo mata si no tiene el significado de esa letra. Entonces lo que tiene vida, lo que produce vida es que el significado de esa letra.
Y eso era lo que el Señor Jesús le estaba dando a ellos en aquellos días. ¿Le estaba dando qué? Le estaba dando, él era tener todo lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías y de su primera venida, pero tenerlo ¿cómo? Respondía a ese tiempo. Y así es en cada edad y en cada dispensación, a través del mensajero correspondiente para el tiempo. A una trayectoria con ese mensajero y ese mensaje, y con Dios en medio de ese pueblo que sale en esa trayectoria hacia la tierra prometida de las promesas que le han sido dadas por Dios. Hay para nuestro tiempo, como en otros tiempos también. Es lo que no podemos perder de vista, porque si lo perdemos, habremos perdido el plan de Dios para nosotros. Nos habrá pasado como le pasó al pueblo que vivió en el tiempo de Noé, que no supo el programa de Dios para aquel tiempo, y no supo que aquel hombre era el que tenía el mensaje de Dios para aquel tiempo, tenía el programa de Dios para aquel tiempo, para llevarlo a cabo, y entonces comenzar una nueva vida terrenal con la gente que seguían su mensaje. La gente no comprendió en aquel tiempo, y vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a Noé y su familia. El hombre se manifestará, se revelará. El Hijo del Hombre se revelará, se manifestará, como en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. Y se manifestará como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, en América. La venida del Hijo del Hombre entonces será en el occidente, y el occidente estará viviendo como en los días de Lot y como en los días de Noé. Por lo tanto, miremos la trayectoria en este tiempo, porque estamos viviendo en el tiempo de las grandes promesas divinas. Pero tenemos que estar en la trayectoria hacia la tierra prometida, hacia la tierra prometida de todas las promesas divinas, para recibir esas promesas divinas cumplidas para todos nosotros. En la trayectoria, en nuestro tiempo, llegaremos a recibir el maná escondido, porque es una de las grandes promesas de Dios. Viene a ser un maná prometido que nadie se lo ha comido en otro sitio, por eso está escondido. Cuando uno quiere que nadie se coma algo que uno quiere guardar, lo guarda en un sitio que solamente uno pueda entrar, y que si de ese tiempo de las edades de la iglesia, cada uno se comió todo el maná de su tiempo. Así es que Dios tenía que esconder un maná en cierto lugar de su casa, y la casa de Dios, la casa del Señor, es su iglesia. Él tenía que esconder. La gente de ese tiempo lo iban a encontrar y se lo iban a comer, porque cada vez que entraba un mensajero a una etapa, a una parte de la iglesia, a una parte del templo, mire, todo lo que había ahí era de ellos. Y ellos venían, el mensajero, bueno, esto es nuestro, así es que aquí está el alimento espiritual para todos ustedes. Y se tenían que repartir ¿con qué? Con la cuchara grande, porque el mensajero para eso era enviado, para alimentar a los hijos de Dios de ese tiempo. Y dice la Escritura, la parábola, ¿quién es el siervo fiel y prudente que le da alimento a su tiempo, a su familia, o su dispensación con la gente de esa edad? Esa es la familia de ese mensajero. San Pablo con su familia era San Pablo
con la gente de esa edad. Y San Pablo, alimentar a esa familia era el alimento para ese tiempo. Y San Pablo, todo lo que vio que era alimento espiritual, se lo dio a su pueblo, a su familia. Pero en esa edad, en donde él estuvo dando su alimento, no vino el padre de la familia, no vino el Señor, no vino Cristo en su segunda venida. Porque la promesa es, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así, o sea, dándole el alimento. Así es que te toca a ti recibir de mi parte todos mis bienes para que tú los administres. Te corresponde a ti recibir todo para que tú administres todo lo que yo tengo. Porque conforme a esa promesa, el Señor estaría buscando ¿qué? Un administrador para administrar. Ahora, hay otros que se pondrán ¿a qué? A pelear los unos con los otros. Esos no tendrán ni la menor oportunidad de... No recibió todos los bienes del Señor. Y en el tiempo del mensajero, en donde se cumpliera la venida del Señor, ese mensajero se convertiría en el administrador de todos los bienes del Señor. Así es que eso el Señor lo llevará a cabo en algún tiempo, y entonces todo lo que el Señor Jesucristo vaya a hacer, lo va a hacer a través de aquel que Él encuentre en el tiempo de su venida, haciendo lo que debe hacer y dándole el alimento espiritual en el tiempo correspondiente en que Él esté viniendo. Si venía en el tiempo de San Pablo y San Pablo estaba predicándole y dándoles la ley y no el mensaje de la gracia, mira, aunque viniera en aquel tiempo, San Pablo no cualificaba. Pero en la primera edad no vino. Pablo dijo, todavía eso está para el futuro. Tiene que acontecer tal cosa y tal cosa. Pero algún día acontecerá, y cuando acontezca, entonces todos los bienes del Señor Jesucristo serán administrados por el que Él encuentre haciendo lo que se debe hacer, dando el mensaje que se debe dar en ese tiempo, llevando al pueblo de regreso en la trayectoria de regreso a la tierra prometida, y el Señor Jesucristo estará con ese que Él encuentre haciendo así. Y en el tiempo que eso ocurra, habrá muchas personas que querrán ser candidatos a ese lugar. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y quién no? Si será el privilegio más grande de todos los privilegios. Será la posición más alta de todas las posiciones que seres humanos hayan obtenido de parte de Dios. Y será por toda la eternidad. ¿Quién no quisiera un lugar así? Pero no será del que quiera ni del que corra, sino de aquel que Dios haya escogido para ese propósito. Y entonces el Señor le dirá, como dijo Dios acerca de Jesús. Dios decía acerca de Jesús, este es mi Hijo amado. También Dios decía acerca de Jesús a las naciones, a las diferentes lenguas,
a los reyes, a todos los pueblos y a todas las iglesias, lo hará a través de su ángel, de su mensajero. Y será entonces un tiempo en que se estará viviendo el Apocalipsis en sus etapas culminantes, en donde los simbolismos apocalípticos se convertirán en realidades para ser vividas, para ser disfrutadas. Y todos entonces irán entendiendo gradualmente todas estas revelaciones apocalípticas, irán entendiendo todo el programa divino e irán caminando en la trayectoria hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo, hacia la tierra prometida de la dimensión eterna, de la dimensión de Dios, la dimensión séptima. Irán en su trayectoria hacia la eternidad. Cuando se camina de el lugar original hacia otro lugar, se está yendo. Se está uno apartando de todos los privilegios, de todas las bendiciones, de todo lo que hay en ese lugar original. Si en ese lugar original, si ese lugar original es eterno, entonces se está apartando uno de la eternidad. Pero cuando se está de regreso, uno está caminando hacia la eternidad, hacia todo lo que hay y significa ese lugar hacia donde uno va. Y si estamos en la trayectoria hacia la tierra prometida, estamos caminando hacia eternidad. Estamos caminando hacia todas las cosas grandes que habrán en la eternidad. Estamos entonces caminando paso a paso